lo primero que dice Kennedy en este discurso es que como norteamericanos, como una sociedad libre y abierta, están en contra, o estamos en contra, dice, de las sociedades secretas y de los juramentos secretos. Bueno, feliz sábado para todos, que Dios les bendiga. El tema que quiero compartir con ustedes hoy es un tema breve y muy sencillo en realidad, pero que es un poco de actualidad también, ¿no? Ustedes vieron que las redes sociales, si ustedes empiezan a buscar en las redes, se ponen a ver en YouTube, por ahí ven un video de una predicación en YouTube y eso los lleva a otra cosa y a otra cosa y a otra cosa, y después terminan viendo acerca de los reptilianos o de los ovnis o de cualquier cosa, porque la red está llena de teorías de conspiración. Y justamente lo que yo quisiera hablar hoy, si tuviéramos que ponerle un título al tema de esta mañana, sería la teoría de la conspiración. Y me gustaría establecer, de alguna manera, qué tenemos que ver nosotros, los adventistas, con la teoría de la conspiración. Yo busqué en la famosa Wikipedia qué es la teoría de conspiración. Ustedes habrán escuchado hablar seguramente de muchas de ellas. De hecho, hay una película de la década de los 90 que habla sobre las teorías de conspiración, se llama así, y hay muchas teorías. Están las teorías, por ejemplo, de los atentados del 11 de septiembre, están las teorías del control mental de parte de las agencias de inteligencia en Estados Unidos, que el MK Ultra. Hay muchas, están las teorías de los Illuminati, de esta sociedad secreta que trabaja en las sombras y que fue adquiriendo poder con los siglos y que hasta el día de hoy supuestamente gobiernan el mundo. Y así hay muchas teorías de conspiración en internet, ¿sí? Y probablemente los dos hechos históricos que voy a mencionar hoy, que están relacionados con la teoría de conspiración de manera muy fuerte, son dos asesinatos. Uno de ellos fue el asesinato de Abraham Lincoln, un hombre, bueno, los que hayan visto por ahí algo de su obra o de su vida, sabrán que fue un hombre excepcional, que entre otras cosas defendió la libertad de los esclavos en Estados Unidos, ¿sí? Y otro evento, otro hecho histórico también que está rodeado de conspiración, es el asesinato de otro presidente norteamericano que fue JFK. Ustedes habrán visto alguna película, habrán leído algún artículo por ahí, pero me llamaron la atención estos dos hechos puntuales. ¿Por qué? Porque estos dos hechos puntuales son asesinatos. Y como la Biblia lo presenta o como la Biblia lo plantea de alguna manera, es el asesinato de una persona justa o de una persona íntegra. Por lo menos así la Biblia plantea, ¿no? Que muchas veces sucede que el justo cae en las trampas de los impíos, ¿no? Vamos a leer algunos versículos sobre eso. Entonces voy a leerles un poquito la definición que da Wikipedia acerca de lo que es la teoría de conspiración y vamos a ver qué es lo que tenemos que ver nosotros como creyentes, sobre todo como adventistas, con una doctrina particular que tenemos los adventistas, que la mayoría de los cristianos no la tiene, y vamos a ver qué tiene que ver con nosotros la teoría de conspiración. Según dice Wikipedia, la teoría de conspiración se usa para referirse a ciertas teorías alternativas a las oficiales que explican un acontecimiento o una cadena de acontecimientos comúnmente de importancia política, social, económica, religiosa o histórica, por medio de la acción secreta de grupos poderosos, extensos y de larga duración, y además en tono peyorativo para descalificar esas teorías. O sea, la teoría de conspiración trata de explicar de una manera alternativa una serie de sucesos o de eventos históricos, apelando a la acción secreta de grupos poderosos. Un trabajo secreto de grupos de poder que tratan de guiar una serie de acontecimientos que después, cuando lo leemos en los diarios, bueno, fue un accidente, bueno, fue un atentado, bueno, fue tal o cual cosa, pero en realidad por detrás habían otras intenciones. Eso es la teoría de conspiración en pocas palabras, ¿no? Entonces dice, la hipótesis general de una teoría de conspiración es que ciertos sucesos importantes en la historia han sido causados por conspiraciones ocultas misteriosas.
Las teorías conspirativas no deben ser confundidas con las verdaderas conspiraciones demostradas histórica y criminológicamente, castigadas por leyes penales y sentencias de tribunales. ¿Qué es lo que separa una teoría de conspiración de una conspiración ya comprobada? Que la conspiración comprobada fue revisado, se comprobó que era así, que hubo una conspiración y se castigaron a los conspiradores. Hubo una sentencia penal, hubo un juicio. O sea que en definitiva, hubo justicia en esta tierra. Eso es lo que diferencia una teoría de conspiración, algo que no fue probado, algo que no fue castigado en esta tierra, de una conspiración real que fue comprobada y fue castigada. Entonces dice, aunque ambos conceptos están íntimamente ligados, en general cuando se utiliza la expresión teoría conspirativa, se pretende significar que en ese caso puntual no ha existido ninguna conspiración y que la teoría que afirma su existencia carece de sustento racional y probatorio. O sea que cuando hablamos de teoría de conspiración es porque no se ha comprobado o carece de sustento y quedó ahí como, digamos, en la nada, ¿no? Sucedieron ciertas cosas que no conocemos el trasfondo. De alguna manera el crimen quedó impune, ¿sí? Entonces tenemos ahí varias cuestiones interesantes. Son movimientos que se hacen secretamente y que después quedan impunes, ¿sí? O se castiga a otra persona, o se da a entender que fueron otras causas, o como se suele decir, ¿no? Como se decía en la mafia, que parezca un accidente. Entonces quedaba como que fue un accidente, fulano murió por un accidente, pero en realidad quizás fue asesinado para que cierta ley se dicte, para que cierto proyecto se frene. Entonces, nosotros obviamente no somos ingenuos y sabemos que estas cosas pasan constantemente, en menor o en mayor escala, pero pasan constantemente. Constantemente hay conspiraciones. Termino de leer lo que dice Wikipedia. En ciertos casos, las teorías de conspiración han demostrado ser ciertas o revelar aspectos reales que se habían mantenido ocultos. O sea que, en pocas palabras, podríamos decir que la teoría de conspiración se trata de una acción secreta y estos crímenes o estas acciones o estas cuestiones que suceden quedan impunes. O sea, no hay justicia. Nosotros podríamos hablar, por ejemplo, de Abraham Lincoln y John Kennedy, que son dos presidentes que fueron asesinados. Sus asesinos, las personas que llevaron a cabo el crimen, fueron condenadas. En el caso de Abraham Lincoln, algunos de ellos y otros no, fueron condenados, fueron ejecutados. En el caso de Kennedy, también hubo un pistolero solitario, como se le dice en la jerga, ¿no?, de las conspiraciones, solamente un loco que fue condenado, ¿sí?, y que después fue asesinado antes de su juicio, ¿sí? Entonces, nosotros podríamos decir que había una teoría de conspiración y eso quedó en el aire. ¿Por qué quedó en el aire? Porque en realidad habían muchos más intereses por detrás de que muriera Abraham Lincoln o que muriera JFK. Decían, haber organizaciones, habían sociedades secretas contra las cuales estos mismos presidentes ya habían hablado anteriormente. Voy a darles un ejemplo. Abraham Lincoln, que obviamente tuvo que enfrentar el peor trauma de Estados Unidos, que fue la guerra de secesión, los estados del sur que querían separarse de los estados que eran abolicionistas, y obviamente la única manera de frenar esa división, que iba a traer obviamente desgracia, cada vez más división, etcétera, etcétera. Estados Unidos no hubiera sido lo que fue si se hubiese partido en dos. La única manera era a través de la guerra, así que hubo una guerra civil, una guerra interna. Abraham Lincoln tratando de unificar Estados Unidos y los estados del sur tratando de separarse del norte, que iba por la abolición de la esclavitud. Obviamente que habían muchos intereses creados, pero fíjense lo que decía Abraham Lincoln acerca de esta guerra. Él decía lo siguiente: desgraciadamente siento más y más cada día que la lucha que estoy librando no es únicamente contra los americanos del sur. Esto decía Abraham Lincoln. Es más que nada en contra del Papa de Roma, sus perversos jesuitas
y sus esclavos ciegos y sedientos de sangre. Fíjense qué interesante. Abraham Lincoln culpaba de la división de Estados Unidos y de la guerra a la orden jesuita, a una sociedad religiosa secreta, que tenía su cierto secretismo, sus votos secretos, etcétera, etcétera. Sigue diciendo Abraham Lincoln, en realidad es un texto bastante extenso, pero yo estoy citando solamente dos partes. Dice, esta guerra nunca hubiera sido una realidad sin la intervención siniestra de los jesuitas. Le debemos al papado que ahora veamos nuestra tierra roja manchada de la sangre de sus hijos más nobles. Interesante. Al parecer, no era simplemente alguien que quiso matar a Lincoln por cuestiones meramente políticas. Abraham Lincoln plantea que la guerra entre el norte y el sur es una guerra más de tinte religioso, que habían más motivos más profundos por detrás, ¿sí? Y que era la prevalencia y el poder de ciertos sectores que estaban unidos a la Iglesia Católica. Y él dice que la instigación de esta guerra fue de parte de los jesuitas. Entonces, en la historia, nosotros no vemos que se diga que los jesuitas mataron a Lincoln, pero eso quedó en el aire ahí, como una teoría de conspiración, algo que es muy difícil de comprobar. Aunque se sabe, por ejemplo, algo interesante que se describe en el libro 50 años en la iglesia de Roma de Charles Chiniquy, esto fue sacado de ahí de ese libro, algo que se describe allí es que uno de los conspiradores para matar a Lincoln escapó, logró escapar. ¿Y a dónde fue él cuando escapó? Fue hasta Roma y resultaba ser parte de la guardia del Papa, ¿sí? La guardia suiza. Ustedes saben que el Papa tiene una guardia especial, que es la guardia suiza, que son soldados entrenados para proteger al Papa. Bueno, uno de los conspiradores que habían tramado el asesinato de Abraham Lincoln logró escapar hasta Roma, ¿sí? Pero la historia lo deja ahí, ¿sí? No se dice abiertamente en la historia que los jesuitas mataron a Abraham Lincoln, pero por lo menos quedó este registro de lo que él había dicho, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de una teoría de conspiración. Tenemos un hecho que pareciera que fue castigado, pero sin embargo, en realidad, lo más probable es que eso haya quedado impune, que haya quedado sin castigo de los verdaderos autores intelectuales de ese crimen. En el caso de Kennedy, mucho más reciente, con 100 años de diferencia, esto es algo muy interesante, ¿no? Hay muchas cosas que pasan exactamente igual con 100 años de diferencia. Por ejemplo, el asesinato de Kennedy tiene 100 años exactamente de diferencia con el asesinato de Lincoln. Lo que estamos viviendo hoy en día tiene exactamente 100 años de diferencia con la gripe española. Son cosas que pasan y que a uno le llama la atención y dice, bueno, serán casualidades. Y otros pueden optar más bien por la teoría de conspiración. Pero bueno, miren lo que decía Kennedy en un discurso que él dio acerca de la libertad de prensa, sobre la libertad de expresión en Estados Unidos. Él dio un discurso hablando en contra de las sociedades secretas. Miren lo que dijo Kennedy. La misma palabra secreto es repugnante en una sociedad libre y abierta. Y nosotros somos como personas intrínsecamente o históricamente opuestos a las sociedades secretas, a los juramentos secretos y a los procedimientos secretos, ¿sí? Ustedes vieron que la definición de la teoría de conspiración hablaba de que eran movimientos secretos. La teoría de conspiración habla acerca de movimientos secretos que se llevan a cabo para cambiar políticas, para generar revoluciones, etcétera, etcétera. Son movimientos secretos. Entonces, lo primero que dice Kennedy en este discurso es que como norteamericanos, como una sociedad libre y abierta, están en contra, o estamos en contra, dice, de las sociedades secretas y de los juramentos secretos. Todos los juramentos que nosotros hacemos tienen que ser abiertos, públicos, ¿sí? Entonces él sigue diciendo lo siguiente: tenemos una oposición alrededor del mundo de una conspiración monolítica y despiadada. Él estaba hablando de una conspiración. Había gente que eran sociedades secretas, con juramentos secretos, que estaban llevando a cabo una conspiración mundial. Esto lo decía el presidente. Y lo decía abiertamente en una conferencia de prensa.
Dice que confía sobre todo en medios secretos para extender su esfera de influencia a través de la infiltración en lugar de la invasión, a través de la subversión en lugar de elecciones, con intimidación en vez de opción libre, con guerrillas por la noche en lugar de ejércitos de día. Es un sistema que ha reclutado extensos recursos humanos y materiales en la construcción de un tejido hermético, una máquina altamente eficiente que combina operaciones militares, diplomáticas, de inteligencia, económicas, científicas y políticas. Sus preparativos son encubiertos, no publicados. Sus errores se entierran, no se anuncian con titulares. Sus disidentes son silenciados, no elogiados. Ningún gasto se cuestiona, ningún rumor se imprime, ningún secreto es revelado. Esto dijo el presidente Kennedy acerca de una conspiración mundial, con juramentos secretos, con sociedades secretas que va acumulando poder secretamente para imponer sus puntos de vista. Y él repudió públicamente esos movimientos secretos que se llevaban a cabo, obviamente también en su país. Los historiadores, cuando leen el discurso de Kennedy, dicen que él no está hablando de sociedades secretas, religiosas, como podrían ser los jesuitas, sino que él más bien está hablando acerca del comunismo, que de alguna manera se iba infiltrando secretamente en Estados Unidos. Eso podría ser un argumento en contra, pero hoy, viendo de dónde viene el comunismo, yo preguntaría cuál es la diferencia. Absolutamente ninguna. O sea, si hablara del movimiento comunista mundial y hablara de la Compañía de Jesús, no habría absolutamente ninguna diferencia. Así que acá tenemos dos ejemplos de personas que fueron asesinadas y que probablemente, muy probablemente, sus crímenes hayan quedado impunes y que hayan sido fruto de una conspiración secreta para quitarlos de en medio, ¿sí? Y es muy interesante, ¿no? Porque uno de ellos era protestante y el otro era católico. Sin embargo, ambos tenían los principios de libertad de conciencia, de libertad de expresión norteamericanos fuertemente arraigados, al punto de que Kennedy fue creo que el único de los presidentes norteamericanos que cuando fue a Estados Unidos no le besó el anillo al Papa. Interesante, siendo él católico, porque él decía que él antes de ser católico era norteamericano. Y ser norteamericano implicaba llevar los principios de libertad de conciencia, ¿sí? Entonces, la libertad de conciencia siempre estuvo en pugna con el Vaticano. Entonces, yo quisiera leer algunos textos bíblicos, un par de textos bíblicos que nos muestran primero que las conspiraciones secretas con crímenes que quedan impunes son reales según la Biblia. Esas cosas suceden, pero también quiero leer el consuelo sobre eso, porque la Biblia nos da un consuelo sobre eso, ¿sí? Y vamos a leer el primer pasaje que se encuentra en Salmos, capítulo 64, y vamos a ver ahí que aparecen exactamente los elementos que definen una teoría de conspiración, ¿sí? Una conspiración llevada a cabo por personas secretamente para tratar de destruir a los justos, para tratar de destruir a los que predican la verdad, o a los que están haciendo algo por la libertad. En el caso de Abraham Lincoln, claramente estaba haciendo mucho a favor de la libertad, sobre todo de los negros norteamericanos. Acá en Argentina yo no sé cómo es, entiendo que en Estados Unidos no se puede usar la palabra negro, pero acá en Argentina nunca se vio de manera despectiva esa palabra, ¿sí? Así que bueno, disculpa si alguno que por ahí escucha la palabra le suena de manera despectiva. Una cosa que quería decir antes que se me olvide. Nosotros sabemos que hubieron 1000 años, 1200 años de dominio absoluto de parte del Papa en Europa, o casi absoluto, ¿sí? Donde si tenían que matar a alguien, lo mataban, si tenían que quemar a alguien, lo quemaban, si tenían que quemar libros, lo quemaban, no había ningún problema. Ellos tenían el control o el dominio absoluto. Pero eso fue hasta el año 1798. En el año 1798, el papado perdió su poder, perdió ese poder, quedó con una herida de muerte. A partir de ese momento, ustedes van a ver que todas las teorías de conspiración arrancan a partir de ese momento, porque lo que ya no se podía hacer abiertamente, se empezó a hacer secretamente, ¿sí? Después de que se perdió ese poder que tenía la iglesia, de hacer como quería a su antojo, de dominar a los reyes europeos, etc., ahí es donde empiezan todas
las teorías de conspiración. Ahí es donde nace la sociedad de los Illuminati, más o menos ahí es donde nace también la independencia norteamericana y empieza el conflicto por el último territorio libre del mundo. El último territorio libre del mundo, Estados Unidos, ¿sí? Y por lo tanto vamos a ver que muchas de las conspiraciones se dan con epicentro en Estados Unidos, porque es el último lugar para conquistar de Roma, ¿sí? Roma tiene sus ojos puestos en Norteamérica porque es el último bastión de la libertad de conciencia y sabemos lo que va a pasar por la profecía, pero hasta que ocurra lo que dice la profecía hay una lucha, ¿sí? Y esa lucha se lleva de manera secreta. Vamos a leerlo, Salmos capítulo 64, versículos del 1 al 6, que dice lo siguiente: Escucha, oh Dios, mi voz en mi oración, guarda mi vida del miedo del enemigo. ¿Sí? Qué interesante, ¿no? Que sí, nosotros le podemos pedir a Dios que nos guarde del enemigo en sí mismo. Pero acá dice que los guarde del miedo. Y cuántas veces Dios nos dice, ¿no?, en su palabra que no tengamos miedo, que no temamos. Porque sabemos que van a haber aflicciones, que van a haber problemas, que van a haber injusticias en el mundo. Van a haber injusticias, van a haber crímenes impunes. Pero Dios nos dice que no temamos, ¿no? Entonces el verso 2 dice: escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los obradores de iniquidad. Interesante. Dice que hay un consejo secreto, hay reuniones secretas de parte de los malignos que conspiran, ¿sí?, para poder obrar la iniquidad. Y esta es la experiencia en realidad de David, ¿no? David era el que sufría constantes conspiraciones hasta de su propio hijo, imagínense, que lo querían destruir, y él sabía esto. Y llegaba un momento en que el alma desfallece, hermanos, cuando nosotros vemos la maldad del mundo, cuando vemos que pareciera no tener freno la maldad del mundo, nuestra alma puede llegar a desfallecer. Pero nuestra vista siempre tiene que estar en Dios, hermanos, y no soltarnos de sus promesas. Acá David lleva delante de Dios sus inquietudes, sus temores, sus angustias, ¿sí? Y nosotros vamos a ver que hay maldad en el mundo y que hay crímenes que quedan impunes, pero tenemos que llevarlas delante de Dios. Dice el verso 3, que afilan su lengua como espada y estiran su arco para lanzar saetas, aún palabras amargas, para asaetear a escondidas al íntegro. Fíjense qué interesante, ¿no? Cuando dice para asaetear, o sea, mandar una lanza a escondidas al íntegro. ¿Cómo fueron con Abraham Lincoln? ¿En el campo de batalla de frente? No, fueron por la espalda. Fueron por la espalda. ¿Cómo fueron con Kennedy? También por la espalda, ¿no? Así obran los conspiradores, los inicuos, ¿no? Hacen un consejo primero, planifican todo para no ser descubiertos, para que se culpe a otro, para que sus crímenes queden impunes. Entonces dice el versículo 5, el versículo 4, segunda parte: de repente tiran contra él y no temen. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen: ¿quién los ha de ver? O sea, ellos planean todo para que ellos salgan sin cargo y culpa, ¿no? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como el corazón, es profundo. O sea que hay gente que utiliza todo su intelecto, toda su capacidad. Hay personas que se reúnen en el secreto para tramar contra los justos, contra los íntegros, para quitarlos de en medio, para poder llevar a cabo sus planes, para poder amasar más poder a veces. Yo les recomiendo que lean un libro escrito por un hermano adventista que se llama Bill Hughes. Él escribió un libro que se llama Los terroristas secretos. Y él habla acerca de muchos sucesos interesantes de la historia que parecieran tener una causa, sin embargo, él ha rastreado que, como dice el dicho, todos los caminos conducen a Roma. Entonces ahí habla del hundimiento del Titanic, habla del asesinato de Kennedy, de Lincoln, de la masacre de Waco, de Texas. Ustedes se acordarán de los davidianos, se acordarán de David Koresh, de toda esa gente que murió asesinada por la policía, ¿no? Bueno, todos esos hechos
varios hechos históricos que tienen una explicación alternativa, ¿sí? Entonces es muy interesante esto, pero la segunda parte del Salmo dice, mas Dios, y acá viene la justicia divina, acá viene las palabras de consuelo de alguna manera que Dios quiere darnos a nosotros, para que sepamos que no existe la impunidad en realidad, que todo va a ser juzgado, que hay un juicio, ¿sí? Y que como lo han representado, ¿no?, de manera satírica en las religiones paganas, en la masonería, han representado ese ojo que todo lo ve. En realidad Dios ve todas las cosas. Dios ve todas las cosas. Dios toma nota de todas las cosas. Y en el verso 7 dice, mas Dios los herirá con saeta, de repente serán heridos y harán caer sobre sí sus mismas lenguas. Se espantarán todos los que les vieren, y temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán su hecho. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él y se gloriarán todos los rectos de corazón. Entonces, la Biblia también nos habla de que si bien hay cuestiones que quedan impunes en esta tierra, en este mundo, que no tienen un castigo de parte de los tribunales humanos, eso no significa que no han de tener un castigo de parte del tribunal divino, ¿sí? Y nos hace poner la confianza en Dios. Vamos a ir a otro salmo que se encuentra en el capítulo 10 y habla más o menos de lo mismo. Fíjense lo que dice. Capítulo 10 de los Salmos, versículo 1, dice, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Nuevamente, David en este caso estaba siendo perseguido por Saúl cuando escribe esto. Se sentía desamparado. Entonces dice, con arrogancia el malo persigue al pobre. Sean atrapados en los artificios que han ideado, porque el malo se jacta del deseo de su corazón y bendice al codicioso, al cual aborrece Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tienen muy lejos de su vista, y desprecia a todos sus enemigos. Dice en su corazón, no seré movido, nunca me alcanzará el infortunio. Su boca está llena de maldición, de engaño y de fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta al acecho en las aldeas, en los escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al pobre. Acecha en oculto como león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha, caen en sus garras muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Bueno, interesante, ¿no? Siempre ha existido la maldad, siempre ha existido la conspiración, siempre ha existido los crímenes que se han hecho en oculto y que han quedado a los ojos de los hombres impunes, y hasta los hombres se jactan de que Dios nunca verá y que Dios nunca va a pedir justicia sobre esas cuestiones. Y vamos al Salmo capítulo 11, en realidad todo el Salmo 10 está interesante porque habla de lo mismo, pero vamos al Salmo capítulo 11 y vamos a ver la promesa de Dios allí. Dice, en Jehová he confiado, ¿cómo decís a mi alma escapa al monte cual ave? Porque aquí los malos tensan el arco, preparan sus saetas sobre la cuerda, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Nuevamente la misma cuestión, los malos quieren matar, pero ocultamente, ¿sí?, a los rectos de corazón. Y ahora hace una pregunta interesante. Dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué podrá hacer el justo? Si no hubiere fundamentos, hermanos, la verdad es que sería muy triste la historia de la humanidad. Si no hubiera justicia divina, hermanos, si no hubiera un juicio, si no hubiera un libro de la vida, si no hubiera un registro de todo lo que ha pasado, si el ojo de Dios no viera todas las cosas, hermanos, ¿qué habría de hacer el justo? ¿Para qué hubiera sido justo en todo caso? ¿No? Entonces hace esa pregunta, si fueren movidos los fundamentos, ¿qué hará el justo? Y yo podría preguntar también a muchos que hoy están replanteándose el tema del santuario celestial, una doctrina tan preciosa que hemos recibido como adventistas, una doctrina que es única. O sea, los demás cristianos no tienen esta doctrina del santuario celestial. Si fuera removida esta doctrina del santuario celestial, del juicio investigador, de que Dios toma nota de todo,
que el mundo entero ha de ser juzgado, ¿qué hará el justo? ¿Cuál sería el consuelo para todos aquellos inocentes que muchas veces dieron su vida por causa de la verdad y sus crímenes quedaron ahí impunes, ¿no? Entonces ahora va a decir cuáles son esos fundamentos. Dice, versículo 4, Jehová está en su santo templo, el trono de Jehová está en el cielo, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El santuario celestial, hermanos, y el trono de Dios. Está hablando del juicio investigador que se lleva a cabo hoy día en el cielo, en el santuario del cielo, y donde Cristo como sumo sacerdote intercede por su pueblo, porque aún nuestros pecados van a ser pasados delante de ese juicio. Entonces dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia su alma aborrece. Sobre los malos lloverán lazos de fuego, azufre y terrible tempestad. Esta será la porción del cáliz de ellos, porque el justo Jehová ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Cuando se muestra esta escena del trono, ¿no? Jehová está en su santo templo y el trono de Jehová está en el cielo, y sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres, está haciendo referencia al santuario celestial, al juicio de Dios. Y esto lo podemos ver en el libro de Daniel, capítulo 7. Vamos a ir ahí, capítulo 7, versículo 9, que dice así. Daniel capítulo 7 habla acerca del juicio. Este juicio justamente comienza, muy interesante esto también, históricamente comienza cuando se le acaba el poder al papado, cuando deja de obrar abiertamente, cuando se acaban esos 1260 años de persecución. Este juicio comenzó en 1844, ¿sí? Cuando justamente el papado dejó de obrar abiertamente y empezó a obrar secretamente, ¿sí? Para luchar, en esta lucha a muerte, por el último reducto de la libertad de conciencia que es Estados Unidos. Entonces, dice así acerca de este juicio que comenzó también por aquella época, versículo 9 de Daniel capítulo 7, estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y el anciano de días se sentó, cuya vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono era como llama de fuego, y sus ruedas como fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Al mismo tiempo que terminó el dominio del Papa, en el cual obraba abiertamente, y empezó a obrar secretamente, y empezaron a haber estas reuniones secretas de conspiraciones para quitar al recto de en medio, para quitar a los que buscaban la libertad, para quitar a los que buscaban la justicia, para quitar a todos aquellos que refrenaban el poder de Roma. Al mismo tiempo comenzó ese juicio en el cielo, donde Dios y los párpados de Dios, como dice en Salmos capítulo 11, ven a todos los hombres, y todo está siendo llevado delante del trono del juez. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Pero, aparte obviamente de los conspiradores y todo, todos los pecados de los hombres son llevados delante de ese trono, aún nuestros propios pecados. Entonces en el versículo 13 dice así: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo uno como el Hijo del Hombre que venía y llegó hasta el anciano de días, y le hicieron llegar delante de él. ¿Quién era este, hermanos? Este era Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, que intercede por nuestros pecados. Para los impíos, para los que odian la verdad y la justicia, el juicio es una mala noticia. Pero para aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios, el juicio es una buena noticia, porque tenemos un gran abogado y un gran defensor, ¿sí? Aquel que dio su vida por nosotros. Así que para nosotros es una buena noticia. Entonces vemos, hermanos, que las conspiraciones que se llevaron a cabo en esta tierra, los crímenes que quedaron impunes, en realidad están absolutamente asociados con el juicio investigador en el cielo, con una doctrina que nosotros tenemos como pueblo de Dios. Y obviamente, como cristianos, más allá de como adventistas, como cristianos, que creemos que hay una lucha entre el bien y el mal, entre Satanás y sus ángeles, y Cristo y sus ángeles, sabemos que el primer gran conspirador
es Satanás. Dice la sierva del Señor, voy a leerles una cita de este libro, El conflicto de los siglos, en el último capítulo. Dice la sierva del Señor, en el capítulo 43, en la página 728, hablando acerca del fin del milenio y del último intento que hizo Satanás por tratar de derribar a Dios de su trono. Ese último intento de Satanás por conquistar la santa ciudad después del milenio es la evidencia para todo el universo, para los redimidos, para los ángeles, para todo el universo que está observando, de que el carácter de Satanás no iba a cambiar, ¿sí? Y de que los juicios retributivos que vendrían posteriormente, que era la destrucción de Satanás y de los impíos, era un juicio justo, ¿sí? Y un juicio verdadero. Entonces dice la sierva del Señor, en la página 728, lo siguiente: el propósito del gran rebelde consistió siempre en justificarse y en hacer aparecer al gobierno de Dios como responsable de la rebelión. O sea, él siempre contó la historia según su versión. Él cuenta la historia del conflicto, como lo he mencionado ya en otras oportunidades, pero su versión. A ese fin dedicó todo el poder de su gigantesca inteligencia. Obró deliberada y sistemáticamente y con éxito maravilloso para inducir a inmensas multitudes a que aceptaran su versión del gran conflicto que ha estado desarrollándose por tanto tiempo. Yo les contaba la otra vez en uno de los videos que muchas películas, la mayoría de las películas que están dando de ciencia ficción ahora, que involucran superhéroes o extraterrestres, cosas por el estilo, la temática es muy simple. Hay un tirano allá afuera, un alienígena, un tirano, que dominó todos los mundos, y el único mundo que todavía no llegó a dominar es el planeta Tierra. Y ahí se juntan todos los superhéroes, algunos extraterrestres y qué sé yo, para defender este planeta de esa invasión de ese tirano que quiere conquistar este planeta. Es la historia del gran conflicto contada por Satanás. Porque después del milenio lo que va a pasar va a ser eso. Satanás va a juntar a todos los reyes de la tierra, va a juntar a todos los generales, a todos los ejércitos, para contrarrestar esa invasión alienígena o esa invasión extraterrestre que trata de conquistar este planeta, que es el último que no ha conquistado. Es exactamente lo mismo. Acá la sierva del Señor dice eso, ¿no? Que trata de contar su versión del conflicto a todo el mundo, ¿no? Entonces dice: durante miles de años este jefe de conspiraciones, fíjense cómo lo llama, el jefe de las conspiraciones hizo pasar la mentira por verdad, pero llegó el momento en que la rebelión debe ser sofocada finalmente y puesta en evidencia la historia y el carácter de Satanás. O sea que al fin del milenio, cuando este conflicto esté a punto de terminar, todo el universo va a poder ver cuáles fueron los crímenes impunes, todas las cosas que quedaron ocultas van a ser manifestadas, como lo dice Mateo, capítulo 10, versículos 26 al 28, y voy a terminar con este pasaje. Dice: así que no les temáis, cuando Jesús manda a sus discípulos a predicar y les dice que van a tener persecución, etcétera, etcétera, dice: no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así que yo sé, hermanos, que hay muchas cosas que podemos encontrar en internet que son teorías de conspiración de todo tipo, que están hechas para distraernos de la verdadera conspiración, del verdadero conspirador, del verdadero conflicto, de la lucha que hay constante en la historia de la humanidad entre la verdad y el error, entre la libertad y la esclavitud, entre la palabra de Dios, en definitiva, y las mentiras de Satanás. Este es el conflicto, y todas las conspiraciones orbitan, ¿sí?, alrededor de este conflicto entre la verdad y el error. Entonces, realmente existe una conspiración que viene desde la caída de Lucifer para hacer pasar a Dios como un tirano, ¿sí?, y para alejarnos para siempre de nuestro Padre Celestial. Tenemos la palabra de Dios que nos habla acerca de esto,
y que nos dice que no temamos, ¿sí? Así le dijo Jesús a sus discípulos, no teman, dice, pues no hay nada que esté oculto hoy que no haya de ser manifestado. Y nos consuela con eso, ¿no? De que a pesar de que hayan muchos crímenes que hoy pareciera que quedaron impunes, para Dios no existe la impunidad, porque en sus libros está registrado toda la historia de la humanidad y todos los actos que han cometido los hombres, y todos han de ser juzgados conforme a eso, ¿no? Así que bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes, espero que les sea de bendición, que tengan un feliz sábado. Nosotros sabemos que hubieron 1000 años, 1200 años de dominio absoluto de parte del Papa en Europa, o casi absoluto, ¿sí? Donde si tenían que matar a alguien, lo mataban, si tenían que quemar a alguien, lo quemaban, si tenían que quemar libros, lo quemaban, no había ningún problema. Ellos tenían el control o el dominio absoluto. Pero eso fue hasta el año 1798. En el año 1798, el papado perdió su poder, perdió ese poder, quedó con una herida de muerte. A partir de ese momento, ustedes van a ver que todas las teorías de conspiración arrancan a partir de ese momento. Porque lo que ya no se podía hacer abiertamente, se empezó a hacer secretamente.